Buenas a todos, a otro nuevo vídeo del canal de Los Illuminati deben caer. Antes de empezar me gustaría preguntaros una cosa. ¿Qué os parece el Papa Francisco a vosotros? ¿Os cae bien? ¿Os cae mal? ¿Os parece simpático? ¿Creéis que dice la verdad? ¿Que por el contrario es un poco mentiroso? Bien, a mí lo que me produce sobre todo es un poco de inquietud y un poco de miedo también. Voy a explicar por qué. Voy a desarrollar este vídeo en dos partes. La primera va a ser un poco más conspirativa, muy esotérica realmente, pero para los que no les guste esta forma de explicar el vídeo, voy a hacer una más científica, una más, digamos, más real, más del día a día. Así que bueno, vamos con ello. En las profecías del fin de los tiempos, por ejemplo en el Apocalipsis de San Juan, pero otras, sobre todo las que tienen que ver con las vivencias de los videntes relacionados con el cristianismo, dirían que estamos cerca de los últimos tiempos, ¿no? Y que el Papa católico tendría, por supuesto, tendría mucho que ver y mucho que decir en estos últimos días. Por ejemplo, en el listado que hace Malaquías sobre la profecía de los papas, un total de 112 papas, por cierto, lista que ha sido muy criticada y en cierta manera con mucha razón. La lista aparece de repente en 1590, pero se supone que se hizo 4 siglos antes. Los papas hasta esa fecha, hasta 1590, están bastante bien descritos, pero a partir de esa fecha, para buscar las semejanzas hay que darle un poco a la imaginación. Se puede hacer, pero forzando un poco el tema, no como antes. Pero sí es cierto que hay algunos papas después, y de los últimos papas hay alguno, por ejemplo, como Juan Pablo II, que está bastante bien descrito, por así decirlo, ¿no? Entonces dice que el último papa sería Pedro el Romano, y según Malaquías dice así el texto: en la última persecución de la Santa Iglesia Romana se sentará Pedro el Romano, quien alimentará a su rebaño de muchas tribulaciones, y cuando éstas hayan terminado, la ciudad de las 7 colinas será destruida y el juez terrible juzgará a su pueblo. Pero en el plano religioso hay otras personalidades que tenían sus propias profecías, sus propias vivencias, ¿no? Por ejemplo, Juan Pablo II tenía una, decía que ahora nos enfrentamos a la confrontación final entre la Iglesia y la antiiglesia, entre el Evangelio y el antievangelio, entre Cristo y el anticristo. Y no sería el único. Por ejemplo, Francisco de Asís comenta que la Iglesia sería perseguida y que un papa no elegido canónicamente sería responsable de llevar a muchas personas al error. En el tercer secreto de Fátima, por ejemplo, Lucía, que fue una de las que vieron esas visiones de la Virgen, donde quien fuera, dice que ve al padre que está como dolorido, quejumbroso porque está atravesando una ciudad llena de muertos, y que va a un monte y que hay unos soldados le disparan y le matan, ¿no? Y sobre el tercer secreto de Fátima hay un libro nuevo de un tal José María Zabala, que en resumidas cuentas lo que dice es que el tercer secreto de Fátima, lo que se ha publicado en el año 2000, no sería del todo correcto y que habría otra cosa más. Y vendría a decir que el Papa es un apóstata. Tiene mucho que ver con profecías anteriores de hace siglos atrás y de otras que no se han dicho aquí, porque realmente hay muchas y coinciden más o menos en lo general casi todas ellas, ¿no? El Papa Francisco dijo que le quedaba poco tiempo de vida y hay muchas profecías que dicen que realmente al Papa se lo van a cargar. Pero una cosa quiero decir: hay dos papas en este momento. Está el Papa Francisco y Ratzinger, que hasta que no se muera no va a dejar de ser Papa. Es un Papa emérito que no tiene, por así decirlo, el poder ejecutivo dentro de Roma, que lo tiene Francisco, pero sí es un papa moral y demás. Nunca ha perdido esa figura. Así que hay que tener cuidado con eso cuando se diga que es que al Papa Francisco le van a matar, que al Papa Francisco no sé qué. A lo mejor no es a él a quien le pasa algo, ¿eh? Bueno, y ahora voy a hacer ese análisis de una forma más crítica, más con los pies en la tierra y no tanto esoterismo, ni profecía, ni demás. Este Papa, aún así, pese a que desechemos las profecías y todo eso como cuentos de hadas, tiene muchas cosas extrañas detrás. Y la primera, para mí, es tal y cómo llegó al poder, por así decirlo, a presidir el Vaticano.
Y lo hace detrás de la renuncia del anterior, de Ratzinger, ¿no? Y me llama mucho la atención porque es cierto que ha habido renuncias en el papado, depende de cómo se cuenten, unos dicen 5, entre 5 y 8 más o menos, ¿no? Pero la última, antes de Ratzinger, fue hace 600 años, hace 6 siglos casi. Y claro, otra cosa de las renuncias es que siempre se llaman así. Pero si a un papa le presionan, le hacen cualquier cosa, en fin, también se cuenta como renuncia, ¿sabes? Entonces todo ese secretismo que hay por ahí no suele salir a la luz, ¿no? Y sobre esos días, los días anteriores, bueno, y los años anteriores a que Ratzinger finalmente renunciara, también eran un poco extraños. Por ejemplo, el tema de la pederastia en la Iglesia siempre ha sido una constante, ¿no? Pero es curioso, y me llevo observando el antes y el después. Con Ratzinger se hablaba mucho, y casi, no casi todos los días, ¿no? Pero muchas veces se decían casos de pederastia, y con Francisco es cierto que esos casos también se han seguido produciendo, pero no se le da un énfasis desde los medios de comunicación tan acentuado, y eso a mí me escama un poco. Otra cosa, por ejemplo, que iba restando cada vez más popularidad a Ratzinger fue las presiones que recibía por lo del Banco del Vaticano, las filtraciones sobre su mayordomo. Son muchas cosas, ¿no? Y relacionado con lo de Wikileaks, se puede ver los emails que hace la mano derecha de Hillary Clinton sobre que había que hacer una especie de primavera árabe en el Vaticano, ¿no? Y poner a alguien que no sea tan rígido, quizás como parecía Ratzinger, y poner a alguien más de su cuerda, más a favor del nuevo orden mundial, ¿no? Y realmente te pones a pensar, y el Papa Francisco es que concuerda en casi todo con muchas, no todas, evidentemente, con las doctrinas del nuevo orden mundial. A mí siempre me gusta unir cabos, ¿no? De lo que dice uno, de lo que dice otro, y el Papa Francisco le viene muy bien a ciertas personas en sus doctrinas. No solamente es que le venga muy bien, es que el Papa Francisco parece que, como si fueran suyas, y los demás incluso fueran a remolque de él. Es bastante curioso la percepción que tiene la gente de él, sobre todo de aquella gente que no es creyente y que era muy crítica, y que lo sigue siendo con la Iglesia Católica, que tienen al Papa Francisco como un referente y alguien como admirar. Por ejemplo, aquí en España, por si hay alguien que lo está viendo fuera de España, que me consta que es un 20% de la gente, tenemos a un político llamado Pablo Iglesias. Critica bastante a la Iglesia y en muchas, en casi la mayoría de sus razones, la verdad es que tiene razón. Pero, por ejemplo, luego le hicieron una entrevista el otro día hablando sobre el Papa Francisco y dijo que le admiraba, vamos, no voy a decir una palabra más adelante, pero vamos, le dejaba por las nubes, ¿no? Y decía que tenía que cobrar protagonismo, que era un líder que admiraba, etcétera, etcétera, etcétera. Y no solo en España, también fuera de él cae muy bien precisamente a los que no son católicos, ¿no? Y esto me llama mucho la atención. Tanto es así que, por ejemplo, cuando el Papa Francisco dijo, en relación, cuando se metían con la fe de los musulmanes, él puso un ejemplo que decía, si alguien insulta a mi madre, yo le golpeo, ¿no? Haciendo referencia a eso, al insulto de la fe de las personas musulmanas. Bueno, pues luego los musulmanes esto lo vieron muy bien, sus palabras, incluso en alguna manifestación utilizaban sus palabras para protestar contra el orden establecido, o bueno, por diversas causas, vamos, como voy a dejar aquí en una imagen. Entonces, luego está la relevancia internacional que está cobrando. A mí me parece que el Papa Francisco o se está haciendo un currículum de la hostia o se lo están haciendo a él. ¿Por qué digo esto? Pues porque en los conflictos internacionales o las cosas más relevantes está el Papa Francisco dando su opinión cuando no es una parte importante dentro del suceso que pase. Por ejemplo, cuando Obama y Raúl Castro, o Fidel Castro, creo que Raúl Castro, hicieron ese principio de acuerdo en las relaciones que se vendió en los medios de comunicación como algo histórico, no sé qué. Bueno, pues luego dijeron que es que el Papa Francisco fue el que hizo de enlace entre uno y otro. Así que el mérito casi que se lo lleva, más que Obama o Raúl Castro, se lo llevó el Papa Francisco, ¿no? Y el Papa Francisco está todos los días, por ejemplo, hablando sobre que hay que llevar la paz en Siria, en Ucrania. Bueno, no es que le haga mucho caso, ¿no? Pero, por ejemplo, también entre
Colombia y Venezuela, parece que las cosas por un ratito parecía que se fueran a calmar, pero bueno, se le ve como una especie de líder y la gente dice que tiene que tomar más protagonismo en el futuro, y eso es lo que a mí me parece que va a pasar. Por ejemplo, la última reunión que tuvo en Europa con los 27 mandatarios de los jefes de Estado o presidentes de gobierno de cada país, se ve en una foto cómo está con todos, que parece el jefe, parece el dios de todos los presentes ahí, ¿no? Y entre todas las cosas que se dijo, las cosas típicas, ¿no? Entre unas se dijo que había que luchar, no esa palabra, contra los populismos, ¿no? Entre todos los retos pues está el populismo, pero aquí no hace referencia al populismo precisamente, como os he dicho aquí en estos vídeos, al resurgimiento o al alzamiento provisional. Yo creo que cada vez está más claro que va a ser solo provisional de la extrema derecha, ¿no? Y es que parece que la Unión Europea se encomienda a Dios los problemas que tiene, ¿no? De esas fricciones, de la economía, del euro, de una Europa a 2 velocidades y, claro, lo que digo, del resurgimiento de esas políticas identitarias, ¿no? Yo lo que veo es que si hay algún problema en el futuro, en el mundo, en la Unión Europea, donde sea, y el mundo va a un cierto caos, por así decirlo, y todos los estamentos, todos los personajes importantes de renombre, políticos, estoy hablando sobre todo, todas esas figuras mediáticas caerán, ¿no? Por el desastre que ellos hayan montado, o que la gente le señalará y dirá, tú eres el responsable de esto. Pero ¿qué es lo que pasa? Que el Papa Francisco de momento está intocable. Pienso que si hay una crisis, una de las personas que resurgirá como una especie de faro en la niebla será el Papa Francisco, que será el que, por así decirlo, ponga un poco de orden, ¿no? Bueno, por último me gustaría decir que considero que el Papa Francisco sería una de las cabezas de la hidra de lo que es el nuevo orden mundial, del núcleo duro, vamos, de los que toman ciertas decisiones, por lo menos. Es que además él es jesuita, ¿no? Y a los jesuitas siempre se les ha relacionado con el poder, o incluso con entidades masónicas. Por ejemplo, quien crea la orden de los iluminados de Baviera, los Illuminati, vaya, es precisamente un jesuita. Lo de las profecías y demás, y las he relacionado con el Papa Francisco, pues como todas estas cosas, no hay que tomárselas al pie de la letra. Yo no me las tomo al pie de la letra, ¿no? Desde luego. Pero me llama mucho la atención que muchas convergen en el fondo, no en la forma, y que el Papa Francisco, después de seis siglos de que no renunciara a otro papa, y cómo ha sido el tema y qué es lo que está haciendo este papa para el mundo y para el cristianismo en general, no sé, hay muchas piezas que veo que se están empezando a colocar y que se están preparando para algo que podría llegar a venir. Ya veremos, yo espero que no venga nada y que venga la tranquilidad y esto sean simplemente imaginaciones, pero habrá que estar muy atento. Así que nada, con eso me despido. Si os ha gustado el vídeo, darle un like, suscribiros, que es gratis, pero sobre todo recordad que los Illuminati deben caer. Chao.